2:39 de la mañana, Ángel Agudo Medina, ¿cómo estás? Muy buena, Julia, ya recuperado del otro día. Ya lo sé. Gracias a Dios. Eso fue un gaje del oficio. Nada, eso, que tenemos todos. cosas del directo, como decís vosotros. Unas cosas del directo, exactamente. Bueno, hoy has traído una flor que a mí me encanta, que es el clavel. El clavel, Julia. Me encanta. ¿A quién no le gustan unos claveles? Un icono de la cultura española, como es el clavel. Además, hemos de decir, Julia, que a días grises le vamos a poner color y aroma al jardín. Me parece estupendo. Además, que como esta semana está llena de Claro que sí. días grises por muchas circunstancias. Además traemos claveles que sabes que son resistentes al frío, por ir plantándolos ya a nuestro jardín, ir dando ese color y ese aroma. Primero empezamos diciendo, Julia, que Dianthus pertenece al género, a la familia Caryophyllaceae. Comúnmente conocidos como claveles. Los claveles son plantas que requieren de exposiciones soleadas o sombra parcial y los riegos regulares sin llegar a encharcar. Nos deleitan con sus formas, tamaños de sus flores bien simples o bien compuestas. Tienen altas necesidades nutritivas, por lo tanto tenemos que tener en cuenta de ese plan de abonado que siempre comentamos, hacerle para que tengan una mejor floración. Cuando hablamos de sombra, de espacios soleados o semisombra, tenemos que evitar esos espacios con mucha sombra, puesto que si los ubicamos en espacios con mucha sombra, la floración va a ser nula o va a ser menor. Por lo tanto, queremos ver esa flor bonita y ese aroma. Requieren de espacios soleados a menos a sombra parcial. Si te parece, vamos a empezar diciendo, mira, Julia, los que tenemos aquí es una variedad nueva que hemos traído este año, que se llaman Cuida y Decora, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un clavel de tallo más alto que nos permite cuidarlos, como siempre nos gusta cuidar de nuestras plantas, pero a la vez cortar esos tallitos y en un jarroncito, como viene aquí en la foto, nos permite hacer ese centrito de flores. Ya tenemos que llevar flores. Las comuniones tenemos a la vuelta de la esquina. O el mes de mayo, ¿verdad que sí? Además, sabes que el clavel se utiliza mucho como flor cortada. Es una planta muy vistosa en nuestro jardín. Muy bien. Por lo tanto, los claveles Cuida y Decora para eso, cuidarlos y aprovechar para hacer esos centritos. Dianthus caryophyllus, Dianthus, mira, huele un poquito la flor de ese clavel. ¡Qué bien huele! Ese es el aroma que queremos transmitir desde aquí para ubicarlo en nuestro jardín y poner ese color y ese aroma. Ay, miren qué bonito es, como un rosa palo precioso. Además, los colores del clavel, Julia, los más comunes son rojos, rosas, blancos, amarillos, bicolores como este, etcétera. Tenemos también, Julia, el clavel pinkies, ¿vale? El clavel pinkies, que es como un beso estampado en papel. Son pequeñas flores pequeñitas, también perfumadas, y tiene una gran floración. Mira, huele. Claro, porque esto luego en el jardín deja un aroma espectacular. Claro que sí, Julia. Pasamos por el jardín y vemos ahí Señores, esas florecitas y ese aroma. Me encanta. Clavel Pinky, Julia, un clavel muy recomendable para ubicar en nuestro jardín, puesto que tiene una floración muy abundante. Tenemos, como vemos, variedad de colores y no nos podemos olvidar, Julia, de lo que conocemos como clavelina o clavel chino. ¿Vale? Sí. Es una planta, hay que recordar que todos son herbáceas vivaces, pero el clavel chino es una planta que nos gusta mucho aquí en nuestro clima, puesto que tiene un comportamiento muy bueno a la hora de responder a frío, Parecen como remolinos de viento, claro, ¿verdad? Que sí, Julia. De color. Además, muy florido. Preciosos. Y el clavel, hemos de recordar, la clavelina, hemos de recordar que florece también en invierno, es decir, en invierno también tenemos esa flor de clavel. La floración de los claveles, Julia, más o menos abarcan primavera-verano, quizá parte del otoño. Bueno, pero tenemos ahí un montón de meses para disfrutar. Para disfrutar ahí de todos los claveles. Sin olvidarnos, Julia, del Dianthus barbatus o clavel del poeta. Ese es el del poeta. Ese es el del poeta, sí. Qué romántico, hoy te has venido muy romántico, claro, Ángel, Julia, estamos en primavera y sabes que la sangre altera. Te he alterado entonces, ¿no? Sí, es parecido al clavel chino, Julia, lo único que las flores se agrupan en ramilletes, como vemos. Igual, precioso. Una planta muy bonita para ubicar en nuestro jardín. Por lo tanto, uno de los protagonistas de los jardines tienen que ser el género Dianthus. Pues me encantan los claveles. Han puesto un color especial hoy a nuestras mañanas de Estando Contigo y vamos respondiendo a nuestros espectadores. Lo primero que tenemos es un WhatsApp de Ana que dice que tiene esta planta del dinero con hojas en mal estado. ¿Qué le puede pasar a la planta del dinero de Ana? Vale, pues ahí le vamos a decir a Ana que tenemos enfermedades fúngicas, esas manchas o esas necrosis en las hojas nos indican que tenemos hongos internos vasculares en la raíz. Por lo tanto, debemos de tratar con un fungicida, hacer tratamiento de intervalo de 15 días y valorar el estado de nuestra planta. Conviene, Julia, hacer un plan de abonados para nuestra planta se debilita, la abonamos para revitalizarla y fortalecerla. Muy bien, pues un plan de abonado. Sacramento.
Nos llama desde Albacete y ella tiene un ciclamen. Y resulta que nos pregunta que cómo tiene que quitar los hijos del ciclamen para colocarlos en otra maceta. Es la pregunta, Sacramento. Siempre podemos hacer, Julia, en el ciclamen podemos hacer una división de mata. En este caso hay que recordar que el ciclamen es una planta que ya viene en decadencia, por lo tanto es una planta más de otoño-invierno. Cuando vienen las altas temperaturas se nos viene abajo y conservamos el bulbo. Siempre intentar llevarnos parte de tallos y parte de raíz. Por lo tanto hay que tener especial cuidado a hacer esa división de mata. Rosalía. Nuestra amiga Rosalía, ¿qué tiene? No tiene rosas, tiene un anturion y nos dice que se le pone como marrón. ¿Qué le puede pasar? Ahí igual, Julia, tenemos que vigilar porque el anturion es una planta que también es delicada al frío, es decir, cuando lo ubicamos en espacios que no tenemos una temperatura entre 15 y 25 grados, muchas veces aparecen esas manchas que vemos en el anturion. Por lo tanto, hay que controlar que es una planta interior que requiere una temperatura que oscile entre 15 y 25 graditos. Ramón nos llama desde Alameda. Y él tiene un melocotonero de 4 o 5 años más o menos. Pero nada, que no le brota ramas. Le ha salido una más. Ahí, Julia, sí que tendríamos que valorar si tenemos algún problema, o bien de taladros o bien de hongos. No te cuadra. Cuando tengamos, cuando tenemos un ataque, por ejemplo, el taladro lo que hace que tiene algo, se va comiendo toda la savia de nuestra planta, por lo tanto deteriora y no puede hacer nuestros frutales esas funciones vitales. Por lo tanto, tenemos que valorar si tenemos un problema serio como taladros, hongos, etc. Tratar con un insecticida que sea sistémico. Cuando hablamos de un insecticida sistémico, hablamos de un insecticida que sea capaz de moverse por la savia y distribuirlo por toda la planta, puesto que si trabajamos con un insecticida de contacto, donde damos matamos, pero donde no damos no matamos, entonces no llegamos dentro del tronco. Un insecticida sistémico. Muy bien, pues así está la respuesta de nuestro Ángel Agudo Medina. Y Sagrario dice que tiene un helecho que está perdiendo sus hojas. ¿Qué le pasará al helecho? Pues le tenemos que decir a Sagrario que el helecho es una planta que requiere de altos grados de humedad. En este caso lo que debemos de hacer, Julia, cuando perdemos follaje de la planta, hacemos un plan de abonados. Eso sí, hay que hacer el plan de abonados con un abono específico para plantas verdes, en este caso el helecho, para poder recuperar el estado de la planta. Eulalia nos llama desde Porzuna, en Ciudad Real. Ella tiene un bonsai y resulta que lo tiene colocado en el salón. Le tiene una luz muy buena, pero que nada, que se le caen las hojas. Muchas veces, Julia, cuando ubicamos un bonsai en el interior, la respuesta de ese bonsai pasa mucho en que el cobas, en ficus, etcétera, nos tiran las hojas. Pero igual que no las tiran, Julia, por ese estrés provocado por el cambio, luego vuelven a brotar otra vez. Vamos a darle paciencia, le vamos a podar, si llegase el caso, las puntitas para incitar un poco a esa brotación. Seguimos regándolo, abonándolo y probablemente el estrés ese se contrarreste con una nueva brotación. Pues un poquito de paciencia le pedimos a nuestra espectadora, que recobrará la vida. Dice nuestra amiga Lidia que su musgo se está marchitando, que lo tiene en la sombra y que lo riega habitualmente. Pero que nada, que ¿qué hace? Porque se Vale, muchas veces, Julia, cuando tenemos una planta en sombra y nos excedemos con el agua de riego, tenemos el problema mayor. Ahí en este caso lo que debemos de hacer es, vamos a tratarlo igual con un fungicida para evitar tener alguna cepa de algún hongo y que ese hongo avance en nuestra planta. Mar nos llama de Retomelloso, en Ciudad Real. Ella pregunta que por qué, que tiene la suegra y la nuera. No le florece, ni la suegra. Ahí sí que le vamos a dar un poquito de tiempo, Julia, porque van a empezar a florecer de aquí en adelante. Por lo tanto, empezarán a formar esos... Las relaciones siempre mejoran en primavera. Ahí está, empezarán a formar esos botones que sabes que luego cada flor mirará una para un lado y otra para otro. Pero a veces también puede pasar que no mejoren, ¿no? Sí, también. Puede pasar. Venga, a ver, que tenemos otra amiga que se llama Teresa y nos manda esta foto y nos dice que mi planta al terminar de florecer se marchitó y ahora está así. ¿Cómo recupera Teresa su planta? Pues Julia, lo que debemos hacer es hacerle una podita. La podamos, abonamos... Dice el director que una podaza. Una buena poda, abonamos y siempre para curarnos en salud tratamos con un fungicida, más si cabe a principios de primavera con tiempo lluvioso. ¿Tú crees que esta planta vive? Creo que sí, Julia. ¿Que vive la planta? Claro que sí, claro que sí. Nuestra amiga Francisca, ¿de dónde nos llama, director? De La Solana en Ciudad Real. Ella tiene un ficus. Y también se le caen las hojas. Hoy se le cae a todo el mundo las hojas. Hay que recordar, Julia, que el ficus, sobre todo los de hoja pequeñita, benjamina, natacha, etcétera, son muy sensibles al estrés. Cuando el ficus tiene algún estrés, nos aborta las hojas. Se recuperan, como hemos explicado antes, con el bonsai. Podamos un poquito las puntas, abonamos con un abono para plantas verdes y siempre conviene tratar con un fungicida para evitar aparición de hongos en nuestras plantas. Visitación desde Talavera de la Reina. Resulta... A ver, ¿qué me estáis diciendo? ¿Qué le pasa a Visitación?
que le dio la tos a Ángel. Ah, claro, que es que nuestra amiga Visitación justo te preguntó el día de la tos. Entonces la pobre mujer lleva toda la semana esperando tu respuesta. Pues entonces le tenemos que pedir disculpas. ¡Ey, me acuerdo lo primero, yo! Claro. La espada de San Jorge, claro que sí, Visitación, para que veas cómo somos en este programa. Que atendemos a todo el mundo. La espada, ¿te La espada acuerdas? de San Jorge. Cuidados. Ay. No fue así, no te no fue preocupes, así. Visitación, que hoy hablaba. No fue así. La espada de San Jorge, Julia, riegos moderados, abono para plantas verdes y sobre todo cuando hablamos de riegos moderados es dejar de secar el sustrato de un riego a otro. Y si siempre digo yo, si nuestro poto está como está, es porque al final todo va bien. Nos vamos ya. ¿Qué Claro poto? que sí, Más Julia. lindo que tenemos. Aquí nos quedamos, Ángel, tú y yo. Muchas gracias. Hasta el próximo día. Gracias.